Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Espero que, a pesar del momento que estamos viviendo, estén pasando un lindo domingo. Bueno, les cuento, este video tiene la intención de hacer una devolución un poco más personal de los trabajos que me entregaron. Lo primero que quiero hacer es felicitarlos y felicitarlas. Los trabajos estaban muy bien, las respuestas eran respuestas completas, claras, coherentes. Y los textos que hicieron en el último punto también pudieron expresar y contar todo lo que yo les pedía en relación al eje que eligieron. Bueno, ustedes tenían que trabajar con dos textos, que es un material nuevo, son textos que yo saqué de una edición especial de la Universidad Nacional de México, en donde la universidad le pidió a escritoras y a escritores que relaten cómo se venían sintiendo en relación a algunas prácticas que había que llevar adelante en la pandemia mundial, ¿no? ¿De qué prácticas hablamos? Y bueno, de prácticas vinculadas a la higiene, prácticas que tienen que ver con el aislamiento, con quedarnos en casa. Todas cosas que están orientadas a cuidar nuestra salud y la salud de quienes nos rodean, pero que también a las personas nos generan angustia o tristeza o preocupación, porque bueno, todo lo que hacíamos todos los días lo tenemos que dejar de hacer, no nos podemos ver con gente que quisiéramos, no podemos ir a los lugares que tenemos ganas. Lo importante es que esto no dura para siempre, no va a durar miles de años, que en algún momento se va a terminar y vamos a poder retomar aquellas actividades que nos hacían felices. Pero bueno, mientras tanto, escribir lo que nos pasa muchas veces ayuda y nos sirve. Digo todo esto porque una de las preguntas que había en el trabajo tenía que ver con reconocer si en los textos aparecía opinión. Algo que ya habíamos hecho en el trabajo anterior, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos con los fragmentos, dos fragmentos muy similares que contaban un mismo acontecimiento, que era una huelga que habían llevado adelante las mujeres para reclamar por sus salarios y por las condiciones laborales. En esos textos había un autor o autora que prácticamente no daba su opinión y otro autor o autora que sí. Y ustedes tenían que reconocer en cuál de esos sucedía, ¿no? Y después reconocer qué palabras ayudan para que podamos expresar nuestra opinión. Y habíamos visto que esas palabras son los adjetivos, ¿sí? Los adjetivos son un tipo de palabra que expresan un rasgo o una característica del objeto, de la cosa, de la persona o de la situación sobre la que estoy hablando. Bien, en estos textos que yo les di ahora nuevos, los textos que yo extraje de este diario de la pandemia, yo les preguntaba si había opinión, ¿sí? Y muchos pusieron que sí. Algunos y algunas pusieron que no. Y vamos a pensar por qué sí había opinión, ¿sí? Bueno, en primera instancia, como muchos pusieron, los textos están narrados en primera persona, o sea, desde el yo, ¿sí? Y en ambos textos, esa primera persona, ese yo, cuenta sus vivencias, sus emociones, sus sensaciones, sus juicios de valor sobre lo que está viviendo. O sea, expresa, emite, ¿sí?, lo que piensa, lo que siente, su opinión sobre la realidad, ¿sí? Así que sí aparece opinión. Otro de los puntos consistía en que ustedes extraigan adjetivos de esos textos, ¿sí? Bueno, acá me parece que hubo un poco de confusión, porque por ejemplo yo recuerdo que en algunos trabajos leí como adjetivos las siguientes palabras: escoba, asiento, médico. Ojo acá, porque yo siempre tengo que recordar lo siguiente. Un adjetivo es un tipo de palabra que me cuenta cómo es algo o alguien. O sea que el adjetivo siempre acompaña a un sustantivo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, acá tengo una taza, ¿no? Estaba tomando un café. Taza es un sustantivo, es una cosa, la veo, la toco, la tengo enfrente mío, ¿sí? Ahora, si yo digo taza amarilla, amarilla, ¿sí?, es una palabra que me cuenta una característica y no de cualquier cosa. No me cuenta la característica de la profesora, del pullover, me cuenta una característica de la taza. ¿Cómo es la taza? Amarilla. Entonces amarilla, como todos los colores, son adjetivos, ¿sí?
Ojo acá, siempre tengo que pensar eso, si la palabra me está diciendo una característica de algún objeto o no, ¿sí? O de alguna persona o de algún tema, según de lo que esté hablando el texto. El asiento, un asiento es una cosa, es un sustantivo. Ahora, si yo digo el asiento amplio, bueno, amplio es el adjetivo que acompaña el sustantivo, ¿sí? Me tengo que hacer esa pregunta para ver qué palabras son adjetivos y qué palabras no. Bien, otro de los puntos en donde me parece que hubo confusión es un punto en donde yo les preguntaba qué rol cumplían las fechas, ¿sí? Uno de los textos que ustedes leyeron tenía la característica de presentar muchísimas fechas, ¿sí? Bueno, acá varios y varias de ustedes pudieron pensarlo y hablaron de lo cronológico, ¿sí? Justamente en ese texto aparecen fechas porque lo que se quiere rescatar es el orden cronológico de los sucesos. Porque quien escribe ese texto juega a estar escribiendo un diario personal, ¿sí? En donde va contando día a día lo que le va pasando, ¿sí? Por eso aparecen estas fechas. Bueno, espero que la actividad les haya gustado. Yo marqué estas 3 cositas que me parecieron importantes aclarar, pero en general los trabajos estaban todos muy bien, ¿sí? Y los textos que escribieron finales eran excelentes. Me gustó un montón leerlos, saber lo que están pensando, cómo están viviendo la pandemia. Y en relación a eso hay algo que me llamó la atención y que aprovecho para decírselos en esta instancia presencial, que es que muchos y muchas de ustedes manifestaron la preocupación por la cantidad de tareas y el poco tiempo para resolverlas. Yo no sé cómo se estarán manejando en el aula virtual de otras materias, pero bueno, sí puedo hablarles sobre la mía, ¿sí? Si a ustedes les parece que yo estoy dando muchas actividades, si doy las actividades y les generan confusión o no se entienden, si necesitan que explique más, si necesitan que antes de la actividad arme un texto explicativo, si necesitan más tiempo para resolverlas o cualquier otra cosa que a mí no se me esté ocurriendo, pero que a ustedes, que están del otro lado, sí, me las tienen que contar, ¿sí? Porque yo no nos vemos y no tengo forma tampoco de averiguarlas. Entonces, si ustedes me quieren hacer alguna sugerencia o ven algo que no está funcionando, que podría funcionar mejor o que les resulta muy complejo o lo que sea, siéntanse con la libertad y la confianza de plantearlo, ¿sí? Que para eso, digamos, estamos las profes y los profes. Se los digo en mi materia, pero también se les está pasando en otra materia. Todos y todas estamos aprendiendo a manejarnos virtualmente. No es fácil. Entonces, si ustedes se sienten con alguna dificultad, nos tienen que avisar, ¿sí? Así que yo también habilito el aula virtual. Si quieren lo pueden poner en el tablón. Si no se animan me pueden mandar un mensaje privado. Pero cuéntenme qué les pasa con las tareas para que yo pueda mejorar la propuesta, ¿sí? Acá es muy difícil hacer esto a distancia para ustedes y para nosotras, para las profesoras. Y la idea es que dentro de todo lo hagamos de la mejor manera, la pasemos bien, la tarea sea algo que alegre el día y no algo que haga que el día sea más difícil de lo que ya es, ¿sí? Así que bueno, espero que si tienen alguna propuesta para hacer, la hagan, ¿sí? Con libertad, que va a ser bien recibida. Bueno, les dejo un saludo y buena semana.